habíamos quedado en la deducción completa de esta ecuación, de la ecuación 5. Una ecuación que nos relaciona la curvatura con el momento flector. Esto dependerá claramente de la posición X donde estemos ubicados. Aquí pues falta simplemente que ustedes actualicen las ecuaciones 4 y 5 colocándole m entre paréntesis x, pues porque dependerá de esa posición como tal. Como vemos, el momento flector varía en la longitud, entonces debemos ubicarnos en una posición determinada para poder aplicar la ecuación 4 y 5. A partir de lo que vimos ayer, de la ecuación 4 y la ecuación 5, ya podemos nosotros entonces inferir que el cálculo de esas curvaturas o de esos radios de curvaturas también se puede llevar a cabo por medio de dos cosas. En el numerador tenemos el momento flector que lo podemos calcular a partir del diagrama desde el punto de vista estático, construido por medio de dos métodos, que son el método de las secciones o el método de las áreas o la combinación de ambos. Entonces ahí vemos que esa ecuación 5 refleja que la curvatura entonces va a ser una consecuencia de las cargas aplicadas, como en efecto debe ser. Así es el fenómeno físico que queremos representar. Pero también vemos en el denominador que esa curvatura dependerá no solo de las cargas aplicadas, sino de las características o propiedades que tiene nuestro elemento estructural. Y estas propiedades son el modo de elasticidad para reflejar de cierta manera el material y el momento de inercia de área para de esa manera entonces vincular la forma o las dimensiones que tiene la sección transversal de ese elemento. Entonces, a partir de eso podemos determinar la curvatura. Y si vamos a hacer un cálculo matemático, pues todo esto que vemos aquí lo aprendimos a calcular en estática. En últimas, pues lo único que faltaría es definir el material y se acabó. Entonces, asumiendo que tenemos todos esos parámetros, pues podemos ya encontrar la ecuación del esfuerzo que tanto estábamos necesitando el día de ayer. Entonces, ese esfuerzo normal a flexión, como ustedes ven, al unir las ecuaciones 3 y 5, vamos a mirar que la ecuación 3, rápidamente para hacer un breve repaso, vemos que la ecuación 3, ay, ¿qué hiciste? Es esta. Vemos que la ecuación 3 es esta. Entonces, al unir esas dos cosas en nuestro tablero, tenemos lo siguiente. Vamos a tener la ecuación 3, que nos dice que sigma x va a ser igual a menos módulo de elasticidad sobre rho por y. Y tenemos la ecuación 5, que nos dice que 1 sobre rho es igual a mx sobre e y z barra. ¿Listo? Entonces, como ustedes pueden ver, vamos a reemplazar. Y al reemplazar, encontramos que sigma x va a ser igual a menos mx por y sobre i z barra. ¿Listo? Entonces, aquí ustedes ven que está el 1 sobre rho. Al reemplazarlo aquí se cancela el módulo de elasticidad y nos queda la expresión que nos permite calcular el esfuerzo normal debido a flexión en una longitud X determinada de la viga. Porque si esta es mi viga, entonces pues yo me tengo que parar por aquí en una posición X para poder conocer en esta posición X debido a las cargas, pues cuánto vale el momento flector. Y en esa misma posición X hago un corte para conocer mi sección transversal y a esa sección transversal pues debo de calcularle su momento de inercia con respecto a su eje Z centroidal. Y Y, como vemos acá, pues va a ser entonces, esta Y que estamos aquí, la voy a pintar de color rojito, esta Y que vemos acá va a ser una fibra cualquiera que usted tome para poder calcular esa distribución de esfuerzos. Puede ser una fibra por aquí arriba o una fibra abajo,
del eje neutro. ¿Listo? Eso es cada cosa en esa ecuación, como lo vamos a desglosar en la siguiente diapositiva. Pues aquí vemos, ya vimos la relación y aquí tenemos las diapositivas. Bueno, entonces vamos a explicar eh, qué es cada cosa de esa ecuación que acabamos de encontrar. Entonces, surge la ecuación 6 y en la ecuación 6 se evidencia fácilmente que los esfuerzos máximos se van a obtener en las fibras extremas. ¿Eso qué quiere decir? Para que al calcular el esfuerzo normal debido a flexión en un punto X de la longitud de la viga, vemos que ese esfuerzo no va a ser un único valor, sino que va a depender ya de la fibra que estemos tomando por encima o por debajo del eje neutro. Porque a la distancia X, a una distancia X, pues el momento flector va a valer mx, no puede valer otra cosa sino mx. O sea, a cada distancia X le corresponde un momento flector mx. A cada distancia X, si la sección es prismática, pues le va a corresponder el mismo momento de inercia al considerar que la sección sea prismática, es decir, que tiene la misma sección transversal en toda su longitud. O sea que lo que vamos a poner a variar es Y. ¿Y qué sería Y? La posición de la fibra de análisis. La pregunta que todos se hacen en este momento es, ¿cuál es la fibra de interés entonces en una sección transversal? La respuesta es, o la respuesta básicamente es que son todas las fibras de interés. Entonces, como son todas las fibras de interés, cuando yo calculo el esfuerzo normal debido a flexión en la sección transversal, lo que voy a proponer es un diagrama de variación de ese esfuerzo, que son los dibujitos que ustedes ven o las gráficas que ustedes ven en la parte inferior de la diapositiva. Tal cual como se expresa allí, eh, esta ecuación número 6 que vemos aquí en pantalla representa la ecuación de una línea recta, tal cual como ustedes la ven allí. Una línea recta que tiene pendiente menos mx sobre iz barra y donde la variable independiente sería la y. Es decir, para cada valor de y que usted le dé a eso, pues tiene que tener una variación lineal, tal cual como se puede evidenciar. Eso entonces también permite vincular con lo que vimos el día de ayer, de las deformaciones, que decíamos que las deformaciones también variaban linealmente en la sección transversal. Y como estamos utilizando análisis elástico lineal por medio de la ley de Hooke, entonces si las deformaciones son lineales, pues asumimos aquí que estos esfuerzos debidos a esas deformaciones, pues también lo serán. Entonces, como vemos, se grafica esa distribución de esfuerzos de la siguiente manera. Vamos a considerar dos casos. El primer caso es aquel en el cual, perdón chicos, yo hago aquí una verificación si estamos grabando. El primer caso es aquel en el cual tenemos curvatura positiva y el segundo caso es aquel en el cual tenemos curvatura negativa. Entonces, cuando se genera curvatura positiva, pues tenemos un momento flector que es positivo. Positivo que tenemos aquí en el mx multiplicado por el signo que tenga y. Porque ustedes saben que y por encima del eje neutro es positivo, y por debajo del eje neutro es negativo. Entonces aquí verificamos, así como lo hicimos ayer con la ecuación de deformaciones, que cuando el momento flector es positivo y la distancia es positiva, o sea que estamos en la parte superior, pues el esfuerzo será negativo, o sea que será un esfuerzo de compresión, tal cual como se presenta acá. Y va a ocurrir el caso contrario cuando y sea entonces negativo, porque negativo por negativo me dará positivo para evidenciar que en la parte inferior vamos a tener tracción. Entonces, es muy importante cuando estamos determinando la distribución de esfuerzos en la sección transversal que manejemos dos fibras o hablemos de dos fibras. Vamos a tener una fibra aquí arribita, que la vamos a llamar la fibra top, el esfuerzo en la fibra top y el esfuerzo en la fibra bottom o bottom. Listo. Hablamos de dos fibras, la fibra superior y la fibra inferior, ¿cierto? En algunos textos lo denominan así. Entonces, hablando de top y de bottom o de bottom, encontramos que cuando queremos calcular los esfuerzos máximos, pues se van a dar en la fibra top y en la fibra bottom, ¿sí? En el eje neutro, estos esfuerzos van a ser igual a cero. ¿Por qué razón? Porque Y, ¿cuánto vale? Y vale cero en el eje neutro.
Entonces aquí matemáticamente me anula la expresión, entonces no hay esfuerzo y eso valida ese fenómeno físico de la fibra neutra. Ahora, cuando lo queremos calcular en los extremos, entonces las distancias y, digamos que tienen un sobrenombre, que va a ser CT y CB. ¿Por qué CT? C-top y C-bottom. Eso es básicamente la nomenclatura que tenemos acá. Entonces, cuando queremos calcular el esfuerzo en la fibra superior, decimos que la ecuación es MCT sobre I. Si lo queremos hacer en la fibra inferior, sería MCB sobre I. Recuerden que esta C es básicamente el mismo Y, solamente que en los extremos. En algunos textos lo trabajan con esta nomenclatura, por eso se las traigo aquí para contextualizarlos. Entonces, estas grafiquitas son bastante disidentes. Las flechas nos muestran efectivamente cómo están actuando esos esfuerzos en esa sección transversal. Si lo miramos en 3D, a ver si por aquí yo tengo una imagencita de esto en 3D, yo creo que sí. Ah, no, no la tengo. Bueno, bueno, en 3D es básicamente esta distribución, pero como si fuera, mm, a ver cómo les explico. A ver, es como si fuera algo piramidal, ¿cierto? Sí, es esta misma distribución. Estos mismos triángulos, pero en profundidad. Pensé que había traído una figurita de esas. Pero bueno, no pasa nada. Volvamos. Entonces recuerden que esto ocurre en la sección transversal, o sea, en la cara, ¿sí? De nuestro elemento. Ahora, ¿qué pasaría si tengo curvatura negativa? Al tener curvatura negativa, noten ustedes que se van a cambiar los esfuerzos porque la ecuación 6 pues, va a tener otros signos, ya entonces el momento va a ser negativo y eso hace que se empiece a modificar todo por acá. Algunas veces, con el pasar de los años, mmm, a la gente se le va olvidando que esta ecuación tiene un menos, ¿sí? Tiene un menos, entonces claro, hablamos del esfuerzo normal debido a flexión y la gente dice, sí, es igual a my sobre i, pero es que el menos es el que nos permite vincular la curvatura. Porque gracias a este menos que tenemos acá, que sabemos que es de la deducción que hicimos, ese menos nos permite entonces encontrar efectivamente la tracción y la compresión en la fibra correcta. ¿Ok? Bueno, esto es todo lo que hay que decir con respecto al esfuerzo normal debido a flexión. Al finalizar el tema, toda la teoría, vamos a mirar cómo se calcula esto con un ejemplo que también les he compartido, les voy a compartir. Entonces, seguiremos con el siguiente tema, que básicamente es esfuerzo cortante. Muy bien. Entonces, para este esfuerzo cortante, vamos, aquí me voy a adelantar con todas mis figuras para que hagamos un análisis bien particular. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es el análisis que queremos llevar a cabo? Este esfuerzo cortante, recuerden, ocurre en la sección transversal. Muy bien. Entonces, contexto. Vamos a asumir que tenemos una viga cualquiera, ¿sí? En este caso, pues se nos plantea una viga que tiene dos apoyos, unas cargas determinadas, unos momentos de paro, unas cargas puntuales y demás. Sin importar la viga que sea, pues vamos a estudiar cómo se relacionan los esfuerzos en la sección transversal para proveer el equilibrio. Recuerden, ¿cómo se relacionan los esfuerzos en la sección transversal para proveer el equilibrio de esa sección? Recuerden ustedes que si desde la estática, desde el cálculo de las reacciones de esto, yo verifico el equilibrio, entonces cada partícula, cada zona, cada sección transversal y cada parte del elemento tiene que estar también en equilibrio. La cuestión es que cuando miramos internamente nuestro elemento, ya el equilibrio tiene que estar dado o tiene que estar entonces provisto por las fuerzas internas y por los esfuerzos internos que se desarrollan en el elemento. Si miro el diagrama de cuerpo libre externo de esa viga, pues el equilibrio se va a dar por solamente fuerzas externas.
pero cada vez que usted saque un pedacito, haga un cortecito, el equilibrio ya se da, es por la relación que hay entre las fuerzas externas con las fuerzas internas o con los esfuerzos internos. Dicho esto, entonces vamos a posicionarnos en una longitud X determinada. ¿Por qué longitud X? Recuerden que todo lo buscamos general para cualquier punto de la longitud del elemento. Entonces, en esa distancia X tenemos una sección que tiene una longitud diferencial que vamos a llamar delta X. Es una longitud muy pequeñita. Y en esa longitud muy pequeñita queremos extraer este pedazo de la viga. Todo este pedazo es como sacarle una porción a esa torta. ¿Listo? Vamos a extraer este pedazo. Cuando extraemos este pedazo, la sección ADCF, hacemos un diagrama de cuerpo libre. Miren acá, vamos a hacer un diagrama de cuerpo libre de la sección transversal de ese pedacito. La cuestión aquí, que es demasiado importante, muchachos y chicas, es que miren los ejes. Este es el eje X, este es el eje Y, este es el eje Z, ¿listo? Y este es el eje Y, hacia arriba es el eje Y, ya acá que lo pintamos. O sea que en este sentido tengo el delta X, o el eje X. Eso quiere decir que aquí lo estamos mirando en 3D y estamos entonces analizando la sección transversal. Más o menos imagínense en esto, es una torta que llamamos brazo de reina y vamos a sacarle una porción. Cuando le sacamos una porción, vemos que toda esta cara, aquí está todo esto untado de maracuyá y aquí todo esto está untado de chocolate. Eso es básicamente lo que estamos evidenciando en esa sección transversal. Muy bien. Entonces resulta y pasa que esa sección transversal que tiene una longitud delta X, pues tiene también una geometría. Vemos entonces que el área total de la sección transversal sería todo esto achurado en color ¿qué? En color rojo. Ese sería el área total de la sección transversal. Sin embargo, a mí me causa curiosidad un área en específico que la vamos a llamar el área A'. Entonces, esa área A' es todo esto de color amarillo. Todo esto de color amarillo es lo que se conoce como el área A'. ¿Sí? ¿Y por qué me va a generar interés? Porque quiero más adelante, aquí me voy a adelantar un poquito, quiero estudiar cómo se da el equilibrio de fuerzas en esta fibra. ¿Cómo se da el equilibrio de fuerzas en esta fibra? ¿Listo? En esa tajada que tenemos ahí. Entonces, quiero que por favor tengamos presente la geometría que tiene esa sección transversal. Entonces, ahí pues se está mostrando como si fuera un trapecio, pero puede ser una figura cualquiera, una papa, cualquier cosa, ¿sí? Más que esa geometría, entonces, lo que nos va a interesar de esta sección transversal va a ser, primero, T, que es el ancho que tiene la sección transversal en la fibra de análisis, donde la fibra de análisis está ubicada a una distancia y1 medida desde el eje neutro. ¿Ok? No olviden, aquí donde nos posicionamos, este es el Z barra, o sea que esto es el eje neutro. Entonces nosotros, cuando nos paramos a una distancia y1 del eje neutro, estamos en esa fibra, queremos analizar, ¿sí?, las fuerzas y los esfuerzos que actúan justamente allí y que proveen el equilibrio de esa sección transversal. Adicionalmente, como ustedes notan, encima de la fibra que tenemos ahí señalada, existe una porción de la sección transversal que básicamente pues es un volumen que tiene un área A', y tiene una profundidad delta X. ¿Listo? Es ese volumen que aparece allí. Que ahorita vamos a hablar de básicamente un área. ¿Sí? Todo esto que tenemos acá. Ok, la distancia Y2 es la distancia que existe desde la fibra superior hasta el eje neutro. ¿Para qué nos va a servir eso? Ya lo vamos a ver. Muy bien. Entonces, después de estudiar la geometría de la sección que nos interesa, vamos a hacer un diagrama de cuerpo libre de las fuerzas internas
que ocurren en esa sección transversal. Atención, y escuchen muy bien lo que estoy diciendo. Un diagrama de cuerpo libre de las fuerzas que ocurren en esa porción que acabé de extraer. Resulta y pasa, chicos, que aquí entonces ya estamos viendo, y miren por favor los ejes, ¿sí? La clave para entender esta deducción es que miren los ejes. Aquí ya estoy mostrando el eje XY, mientras que aquí lo que teníamos, en esta parte de acá, aquí en esta zona amarilla, teníamos era el eje ZY. Entonces resulta y pasa, chicos, que cuando extraemos ese pedazo de torta o esa porción de la viga, encontramos a izquierda, aquí a izquierda, vamos a colocarle un menos, y encontramos a derecha unas fuerzas que están actuando. A izquierda está actuando un momento M y está actuando una cortante V, mientras que a derecha está actuando un momento M más delta M y una cortante V más delta V. Y usted se dice, ¿y eso de dónde surge o qué? Porque aparecen esas fuerzas allí. Pues resulta y pasa, muchachos, que como hablábamos en el módulo 1, debido a la influencia de una carga distribuida, el cortante y el momento pues van a variar de un punto a otro punto consecutivo de la viga. Sabemos que existe una variación y por lo tanto podríamos decir que el cortante y el momento en un punto siguiente a la derecha va a ser igual a el cortante y el momento en el punto de la izquierda más un cambio o una variación. Ya que ese cambio o variación sea positivo o negativo, pues será la particularidad del ejercicio que queramos resolver. Pero lo que sí tenemos que tener claro es que el momento y el cortante en un punto de la derecha, debido a esa carga distribuida, va a ser igual a el cortante y el momento de un punto de la izquierda más una variación. ¿Listo? Y eso es lo que planteamos acá. Adicionalmente, como ustedes pueden ver, se respetan las convenciones establecidas para pintar o dibujar la fuerza cortante y el momento flector. Muy bien. Después entonces de analizar el diagrama de cuerpo libre de las fuerzas, vamos a analizar el diagrama de cuerpo libre de los esfuerzos. ¿Cuáles son los esfuerzos que se desarrollan allí? Entonces vemos, si solamente planteamos los esfuerzos debidos a flexión, tenemos que debido a esa carga distribuida, se generan unos momentos flectores y esos momentos flectores, como aquí tengo M más delta M, perdón, aquí tengo M en la parte izquierda, pues en la derecha voy a tener M más delta M. Entonces aquí pues como por nomenclatura vamos a decir sigma X por izquierda y sigma X por derecha. Pues resulta que sigma X por izquierda es MY sobre IZ barra, mientras que sigma X por derecha es M más delta M multiplicado por Y sobre IZ barra. Esta ecuación no quiere decir que represente única y exclusivamente eh, la distribución de esfuerzos solo para esta porción que hemos extraído, ¿cierto? De la viga. No, esa ecuación lo representa realmente pues para todo. Solamente que acá, como ya nos posicionamos una longitud X, entonces ya decimos que esa es la distribución de esfuerzo real que existe allí. Ahora, vemos entonces que hay una parte de la viga que está en compresión y otra parte de la viga que está en tracción. Aquí vemos cómo actúan esos momentos y nuevamente aparece nuestro delta X, que lo tenemos acá. ¿Listo? Aquí claramente pues se tienen los ejes X y Y. Eso quiere decir que lo estoy viendo desde esta perspectiva, o sea que lo estoy viendo en la longitud. ¿Listo? Si tomamos entonces nuestra espuma para guiarnos un poco, pues básicamente el análisis que estamos llevando a cabo es en la longitud. Estamos parados aquí. Hemos extraído este pedacito. ¿Listo? Cogimos esto, partimos por acá y sacamos el pedacito y ahí vamos. ¿Ok? De ese pedacito en esta cara existen unos esfuerzos a flexión. Y en esta cara existen otros esfuerzos debidos a flexión. En esta cara existe un momento, mientras que en esta otra cara acá existe el mismo momento más un cambio o una variación. Muy bien.
Ahora que ya tenemos todo esto expuesto, nos vamos a preguntar, vamos a preguntarnos, como si fuera un parcial de estática, nos preguntan que por favor hacer el chequeo del equilibrio en la fibra BE. Nos preguntan, venga, ¿podemos hacer el chequeo del equilibrio en la fibra BE? Aquí. Recuerden ustedes que esa fibra BE es esta misma fibra que tenemos nosotros acá. ¿Listo? Y entonces, para resolver esa pregunta, nos paramos aquí en la siguiente diapositiva. ¿Y qué vamos a encontrar en esta diapositiva? Oh, esto se enloqueció. Aquí, listo. Vamos a rayar. Resulta y pasa, chicos, cuando nos paramos ahí en esa fibra y vamos a hacer sumatoria de fuerzas, porque les recuerden, el chequeo del equilibrio lo hacemos con sumatoria de fuerzas, nos paramos aquí, entonces decimos, bueno, analicemos esa sección, toda esta sección que tenemos acá, que recuerden que está de color amarillo, ¿sí? Todo esto es de color amarillo. Entonces nos paramos acá y decimos, bueno, sumatoria de fuerzas en X es igual a 0. ¿Qué fuerzas están actuando en ese diagrama de cuerpo libre? Entonces alguien puede decir, pues mira, está actuando una fuerza debido a qué? Al esfuerzo. Entonces la vamos a llamar la fuerza por izquierda, la Fx por izquierda. ¿Listo? Esa Fx por izquierda es esta que tengo acá y se le tiene que restar menos Fx por derecha. Eh, y digamos que en teoría esas serían las dos únicas fuerzas que actuarían allí. Ustedes ven que acá hay una cosa, un spoiler de una flecha roja. Esto no lo miren todavía, esto no. Lo que está aquí no se mira. ¿Sí? Primero explicamos el por qué es necesaria esa fuerza y luego la miramos. Entonces, esto no, esto todavía no. Listo. Hasta el momento tenemos entonces este equilibrio. Entonces resulta y pasa que la fuerza en X debido al esfuerzo por izquierda tiene que ser igual, por el sentido contrario, a la fuerza en X debido al esfuerzo, pero por derecha. Esto tiene que ser igual a 0. Vamos a mirar si eso es cierto. ¿Cómo nos damos cuenta de si eso es cierto? Entonces resulta que la fuerza por izquierda es básicamente el esfuerzo multiplicado por un área. ¿Listo? En este caso, son muchas las fuercitas, los diferenciales de fuerza que ocurren allí. Entonces, pues básicamente, si lo queremos ver en términos diferenciales, sería diferencial de fuerza por izquierda menos diferencial de fuerza por derecha, pues tiene que ser igual a 0. ¿Ok? ¿Qué es lo que ocurre? Estos diferenciales pues son iguales a qué? El diferencial de fuerza es igual al ¿a quién? A ver, vamos a borrar acá. Esto va a ser igual a sigma x por izquierda por el diferencial de área menos sigma x por derecha por el diferencial de área. ¿Por el diferencial de cuál área? Como estamos analizando la porción amarilla, recuerden que en la diapositiva anterior esa área se llamaba área A' para diferenciarla del área total de la sección transversal. Y esto va a ser igual a 0. Hasta el momento usted dice, pues profesor, ahí se está cumpliendo esa obviedad, ¿cierto? Pero resulta y pasa que cuando reemplazamos los valores exactos de ese sigma x y al hacer la integral para todos y cada uno de de los diferenciales de fuerza que existen en esa porción, entonces nos queda la integral de área del área prima de m por y sobre i z barra menos, perdón, por el diferencial de área menos, vamos a borrar este menos para acomodarlo mucho mejor, aquí, menos la integral de área, del área prima, ¿de quién? De el momento más el delta de momento. Ah, mira que no son lo mismo, sobre I z barra por Y por el diferencial de área. Esto es igual a 0. Entonces ustedes notan que cuando nosotros extendemos esta integral, pues salen dos integrales, de las cuales una de ellas se va a cancelar con esta. Es decir, este pedazo
se cancela con este, pero nos queda un menos la integral de área prima de delta m por iz barra por y por dA prima igual a cero. Entonces acá nos preguntamos, venga, ¿y esto qué, parce? Ahí estamos preocupados porque la sección no está en equilibrio. Y recuerden que si yo dije y ya calculé las reacciones y ya calculé diagramas de momento y ya tengo todo listo desde el punto de vista estático, entonces debo de cumplir con ese principio físico de que cualquier partícula, zona, fibra debe estar en equilibrio. O sea que acá vemos que nos falta algo en esa sección para que se genere o para que se desarrolle el equilibrio de la sección. ¿Y qué es ese algo que nos falta? Pues recordarán ustedes del módulo 1 que decíamos que los efectos internos que ocurren en nuestra viga se deben principalmente a unas fuerzas cortantes que actúan colectivamente junto con el momento flector. Y esas fuerzas cortantes se dividían en dos, fuerzas cortantes verticales y fuerzas cortantes horizontales. Entonces, el hecho, o más bien, la explicación del por qué esto no nos da en equilibrio, básicamente radica en que nos está faltando incluir la fuerza cortante horizontal en este análisis, porque gracias a ese efecto interno es que toda la sección va a poder estar en equilibrio. Si solamente considero el momento flector, no va a estar en equilibrio, ¿sí? De esa sección como tal. Entonces, dicho todo eso, borramos aquí y entonces vamos a considerar que justo en esa fibra donde estamos haciendo el análisis está ocurriendo una fuerza horizontal que la podríamos incluso llamar, si ustedes gustan, cortante horizontal. Y ese cortante horizontal me tiene que ayudar a equilibrar toda esa sección transversal en cuanto a la sumatoria de fuerzas en X se refiere. Entonces, dicho esto, miren que simplemente, pues acá tenemos que, a ver, creo que me queda mucho más fácil hacer un nuevo recorte e incluir esa fuerza. Entonces, aquí ya incluyendo esa fuerza, justamente lo debemos hacer porque debemos representar muy bien ese fenómeno físico de los efectos internos. Tenemos sumatoria de fuerzas en X es igual a cero. Entonces, al hacer sumatoria de fuerzas en X igual a cero, pues ya vamos a tener, mmm, vamos a tener, me voy a ahorrar un paso, vamos a tener la integral de área de M por Y sobre IZ barra por el diferencial de área menos, ¿sí? La integral de área prima de m más delta m sobre iz barra multiplicado por y por el diferencial de área más una fuerza horizontal es igual a cero. Ah, por aquí ya va dando la cosa mucho más elegante, mucho más bonita. Ahora, vamos a cancelar esta integral con la que se genera por aquí. Y entonces esto nos va a quedar menos la integral de área de delta m por y sobre iz barra por el diferencial de área va a ser sumado con FH. Esto va a ser igual a cero. ¿Listo? Ahora, ¿qué es FH, chicos? Entonces, FH, recordaron ustedes sus cursos de análisis básico, la primera unidad de análisis básico que hayan visto, el profesor les dijo, muchachos, es que una fuerza cortante, a ver, una fuerza cortante, a ver, vamos a hacer un dibujito acá. Entonces vamos a considerar que aquí hay un esfuerzo cortante. Tao. Entonces el profesor nos dijo, mire, ese esfuerzo cortante, muchachos, va a ser básicamente igual a una fuerza cortante sobre el área, donde el área, pues básicamente es el área paralela donde se está distribuyendo ese esfuerzo. O sea que si lo pintamos acá, estamos diciendo que esa fuerza cortante se está distribuyendo en esta área que es paralela. Listo. Entonces esa es la definición más sencilla de un esfuerzo cortante, a que es igual a una fuerza
que está actuando en una cara que es paralela al sentido de la fuerza. ¿Listo? El esfuerzo normal, aquí, a modo de recorderis, el esfuerzo normal, el profesor nos decía, miren, el esfuerzo normal es una fuerza, es básicamente eh, la influencia que tiene una fuerza en un área que es perpendicular a la aplicación de esa fuerza. O sea, si tengo la carga P, aquí el esfuerzo es igual a P sobre A. ¿Sí? Esa es la gran diferencia. Entonces aquí estamos hablando de esfuerzo cortante. Entonces, si hablamos de esfuerzo cortante, cuando despejamos la fuerza cortante nos queda tau por A. Entonces, trayendo este concepto, aquí decimos que la fuerza horizontal o el cortante horizontal, ¿sí? Va a ser igual a quién? A el esfuerzo que está actuando, miren, el esfuerzo tau, que está actuando en dónde. Y aquí sí me tengo que devolver a la diapositiva para mostrarles que aquí en esta cara, y aquí tengo que utilizar otro recorte, no, se me va a dañar. A ver qué hago. Un paint, un imperpan. Espera y verás, yo lo soluciono. Entonces acá noten ustedes que este esfuerzo cortante está actuando aquí. A ver, a ver, a ver, a ver. Este esfuerzo cortante está actuando en esta cara. Chan, chan. Entonces aquí en esta carita, ¿sí? Está actuando un tau. ¿Listo? Eso es lo que tenemos nosotros allí. Está actuando ese tau. Muy bien. En esa área azul. Vamos a dejar esto por acá y continuamos con nuestro recorte. Listo. Entonces, ¿qué vamos a decir, muchachos? Entonces, vamos a decir básicamente que ese Tao está actuando en esa carita que tenemos allá. Y esa cara, ¿qué área tiene, chicos? Entonces, vamos a mirar nuestra figura y decimos, bueno, el área que tiene eso allí, pues básicamente es T por delta X, ¿sí o no? T por delta X es el área azul que vemos ahí en Paint. Vamos a decir que FH es igual a Tau por T por delta X. Entonces, dicho esto, seguimos acá con nuestra deducción y entonces vamos a organizar un poco mejor la expresión. Vamos a hacerlo desde por aquí abajito, ¿cierto? Por aquí continúa. Esto es la línea, estas flechitas quiere decir que continúa la demostración. Entonces vamos a decir que, organizando nuestra expresión nos queda tau por t por delta x, ¿sí? Menos, y aquí hay cositas que pueden salir de esa integral. ¿Como cuáles? Pues mira que puede salir el delta m porque es un valor constante, ya nos paramos en la posición x. Puede salir el IZ barra también, mira que es constante. Y queda dentro de la integral el y, porque el y sí varía, dependiendo de donde nosotros nos posicionemos. Ese y que aparece ahí, pues es básicamente esta distancia y1 que aparece acá, que es básicamente la posición de la fibra. Esta sí se tiene que dar dentro de la integral por el diferencial de área. ¿Listo? Y esto tiene que ser igual a 0. Entonces, dicho esto, como lo que nos interesa es el esfuerzo cortante, entonces lo podemos despejar. Entonces podemos decir que tau va a ser igual a quién. Entonces tau nos va a quedar. Y mucha atención con lo que va a pasar aquí. Nos queda delta m sobre iz barra, por un lado. Por el otro lado, entonces va a quedar la integral de área de y por dA', y por el otro lado va a quedar 1 sobre, aquí en paréntesis, t por delta x. ¿Listo? Hasta ahí no hemos encontrado nada más que una ecuación que nos relaciona el esfuerzo cortante con el otro esfuerzo que actúa en esa sección de nuestro elemento. Sin embargo, ustedes recordarán, si nosotros decimos si delta x tiende a cero, ¿y por qué necesitamos que delta x tienda a cero? Porque entre más pequeña sea esa longitud, pues digamos que más precisión voy a obtener en cuanto a la modelación de ese fenómeno físico de cortante. Es decir, a medida que yo me vaya haciendo más pequeñita esta sección, las variaciones entre una cara y la otra pues van a ser mínimas, entonces voy a encontrar una mejor interpretación de todo este fenómeno. Entonces, si nosotros decimos que el delta X es muy pequeñito, entonces que tiende a cero, por lo tanto, todos esos delta M se van a convertir en diferenciales, ¿sí? Entonces nos va a quedar que
tau va a ser igual a ¿quién? A diferencial de m y diferencial de x. O sea que nos va a quedar el cambio del momento y este delta pasa también a ser un diferencial. Entonces aquí voy a juntar las expresiones por comodidad. Entonces me queda diferencial de m sobre diferencial de x y ya me quedó una expresioncita. Mire que junté esto con esto, ¿lo puedo hacer? Claro que sí, no es que es una multiplicación. ¿Listo? Luego me queda la integral de área prima por y por dA prima. Y luego me queda, voy a montar el otro pedacito que quedó, 1 sobre t por i z barra. Muy bien. Y como ustedes pueden ver, pues estamos entonces encontrando una ecuación para el esfuerzo cortante en la sección transversal que depende del cambio del momento con respecto a la longitud, que depende de una integral de área de y por dA y que depende también de que del espesor de esa fibra de análisis y del momento de inercia que tiene la sección. Ahora, podríamos dejar la expresión así. Sin embargo, como usted puede notar aquí en la parte superior, yo le hice un repaso de un esfuerzo muy sencillo que se llama esfuerzo cortante promedio. Y ese esfuerzo cortante promedio depende de una fuerza cortante. ¿Por qué razón aquí tiene que aparecer un momento? Aparece el momento, sin embargo, no aparece el momento como tal, sino que aparece el cambio del momento. Y en el módulo 1, por eso es tan importante todos esos conceptos de la estática, porque en el módulo 1 vimos que el cambio del momento con respecto a la longitud X no es más que muy bien, el cortante. Entonces aquí aparece el cortante. Esto es igual a esto. Entonces ya tenemos que tau es igual al cortante. Claramente tenemos que relacionar cortantes con cortantes. No podemos relacionar peras con manzanas, aunque sean la misma fruta. O más bien, aunque sea una fruta. Tenemos que relacionar cortantes con cortantes. Si estoy calculando el esfuerzo cortante, en algún lado tiene que aparecer la fuerza cortante. Ahora bien, usted dirá, profesor, pero es que esa fuerza cortante entonces es la vertical, pero es que usted aquí está colocando una fuerza cortante horizontal, ya me enredé. No, porque recuerde que en el módulo 1 dijimos que esa fuerza cortante vertical iba a terminar siendo igual a la horizontal por el análisis del cubito o del cuadrito este infinitesimal de esfuerzos, que no sé qué, que el tau XY, el tau YX y esas vainas que ustedes ya demostraron. ¿Sí? Entonces aquí mire que aparece el cortante. Muy bien. En el denominador entonces tenemos el tau y tenemos perdón, tenemos t y tenemos el iz barra. T, recuerden que es el espesor, ¿sí? El espesor que tiene esa fibra de análisis y z barra es el momento de inercia con respecto a la sección transversal. Y muy atentos todos y todas, por favor, porque va a aparecer una propiedad que en algún momento de sus vidas académicas tuvieron que calcular. Esa integral que ustedes ven allí se llama, y vamos a traer aquí la diapositiva de repaso, esa integral se llama primer momento de área. ¿Listo? Entonces el primer momento de área es una abstracción matemática que pues básicamente nos permite calcular el centroide de qué? De una sección transversal. Este primer momento de área es básicamente el numerador de la ecuación que utilizamos para calcular el centroide de una sección transversal. Ahora, pues para poder que hagas el contexto, necesitas recordar sí o sí cómo se calcula un centroide de una sección transversal. Entonces aquí a manera de repasito, aquí vamos a sacar un cuadro de repaso. Vamos a decir que x barra es igual a la integral de área a la integral de área de x por dA sobre la integral de área de dA. Mientras que el y barra va a ser igual a la integral de área de y por dA sobre la integral de área de dA. ¿Listo? Y esto, en otras palabras, en estática nos decían, vea, lo que hay en el numerador es un tal QY sobre el área del elemento. Lo que hay en el denominador es un tal QX sobre el área del elemento. Entonces, eso quiere decir
que la determinación del primer momento de área también hace parte de uno de los conceptos básicos de estática y que tendremos que tenerlo ahí como una herramienta y conceptual muy bien implementada para poder resolver este tipo de ejercicios en los cuales nos pidan calcular el esfuerzo cortante. Entonces, aquí, volviendo a nuestro recorte, vemos que esa integral se convierte en a ver qué se hizo, en el primer momento de área de esa sección. Y entonces así es como encontramos el esfuerzo cortante, que es esa ecuación 7 que tenemos allí. Entonces, ¿de qué depende ese esfuerzo cortante? En la sección transversal va a depender del cortante en la posición X, porque por eso nos paramos en una posición X, del primer momento de área de la sección, con respecto a quién, con respecto al eje neutro que nosotros vamos a tomar allí. Y también es importante que tengamos presente que ese primer momento de área no será entonces para toda el área de la sección, ¿sí? Sino para el área A' que queremos analizar. ¿Y cuál es el área A' que queremos analizar, chicos? Por eso la deducción es tan importante, porque mire que por todo lado aparece A'. Recuerden que el área A' va a ser el área que esté por encima de la fibra que queremos nosotros analizar. ¿Listo? ¿Eso qué quiere decir? Si por ejemplo yo estoy haciendo el análisis de una sección en T, como lo vamos a ver ahorita en el ejemplo de clase, es una sección en T, pues entonces, cuando calcule la variación de los esfuerzos cortantes por medio de esta ecuación que tenemos acá, alguien podría decir, es que pues la variación de esos esfuerzos cortantes realmente no existe, pues porque el Bx es uno solo. Ya me paré en X vale 3 metros y ahí el Bx lo saqué del diagrama, eso es constante. La Q, pues la puedo determinar por medio del cálculo del centroide, eso es una sola. El espesor, pues, no sé, tomo el promedio o el mayor o lo que sea, es uno solo. Y el momento inercio es uno solo. La cuestión es que eso es un error. ¿Por qué razón? Está bien que el cortante sea uno solo, ya se paró en 3 metros, ya sacó el diagrama, el valor del cortante y se acabó, pero el espesor cambia en estas secciones. Si fuera una sección rectangular, también el espesor sería, para cualquier fibra, sería el mismo. En cambio aquí, si yo me posiciono en esta fibra, tengo un espesor. Si me posiciono en esta fibra, tengo otro espesor. Eso ya hace que el cortante empiece a variar en la altura del elemento. ¿Listo? En el esfuerzo normal debido a flexión era muy explícito ver cómo el esfuerzo variaba con respecto a la altura Y. Aquí no es tan explícito porque mire que no aparece Y por ningún lado, pero si el espesor cambia, ese esfuerzo va a cambiar. El momento de inercia de la sección con respecto a su eje centroidal va a ser el mismo. Ahora, otra cosa que va a cambiar va a ser el Q. ¿Por qué razón? Si yo me paro en esta fibra, recuerden ustedes, como me paré en esta fibra de análisis, entonces el área A' va a ser todo esto amarillo. ¿Listo? Una cosa muy diferente, así me paro en esta sección. Si yo me paro, no sé, en esta sección de aquí, pues el A' me dio otra cosa. Y cada vez que la prima cambie, entonces el Q también va a cambiar. ¿Sí? Si yo posiciono el eje neutro, supongamos que el eje neutro está por acá, y me paro aquí, en esta fibra, entonces el área amarilla de cálculo no es la de encima, chicos, ¿sí? Porque alguien puede confundirse, es la de abajo. A esta área le tengo que calcular el QY. ¿Y cómo se calcula ese QY? Con una integral. Podría ser con una integral, pero como usted conoce el concepto de estática, usted sabe, por lo que le acabé de decir, uy, esa línea quedó horrible, espere que me da toco. Listo. Por lo que le acabé de decir, ¿qué pasó? El QY,
Se le prendió a alguien el Mm, micrófono por ahí. y si la desbloqueo para escribirle, ya también te bloqueo todo lado. Pues las voy a relajar a todos. No quiere volver conmigo. Niños, alguien se Porque le- te quisiera. niños. Bueno, ¿qué es lo que tenemos? Entonces decimos, por ejemplo, queremos determinar, pues yo ya lo tengo por acá, dale acá. Entonces, yo quiero sacar el Q, ¿cierto? El QY o el QX, pero no quiero hacer las integrales. Entonces, ¿qué hago? Por ejemplo, de esto puedo decir que QX va a ser igual a Y barra por A. Así, tan. QX es igual a Y barra por A. Entonces, eso quiere decir que yo me posiciono, este es el área al cual le quiero sacar el Q, entonces yo ya sé que cuánto vale el área prima de esto y simplemente desde el eje neutro saco la posición y barra de ese elemento. Entonces allí simplemente digo y barra por A me va a dar igual al Q que estoy buscando. ¿Listo? Entonces, por esa razón varía en la altura del elemento. ¿Listo? Va a variar. Entonces, como vemos, el esfuerzo cortante también va a variar en la sección transversal de nuestro elemento. El esfuerzo normal a flexión tiene una variación lineal. ¿Qué variación tiene el esfuerzo cortante? Aquí pues no es tan claro, las variables no nos están mostrando si es un polinomio, si es una línea recta, no es tan claro. Lo vamos a ver más claro cuando lo apliquemos. Eso va a ser a continuación. ¿Ok? Entonces, vamos a abrir por aquí. Bueno, aquí ya tenemos toda la deducción. Vamos a hacer el siguiente ejemplo. Entonces nos dice, determinar la reacción en los diagramas de cortante y momento flector de la siguiente viga de concreto. Ya nos están dando entonces ahí el módulo de elasticidad. No lo dan tan explícito, ya vamos a mirar en el ejemplo qué valor tomamos. Tenemos una simple viga que tiene una viga con un voladizo. Tenemos una carguita de 40, tenemos una carga de 20 en el extremo, un momento de par. Y nos piden obtener la distribución en la sección transversal del elemento de los esfuerzos normales a flexión para el momento máximo y los esfuerzos cortantes para la fuerza cortante máxima, considerando la sección transversal de la viga como A, un rectángulo, B, una sección en T, C, una sección en I, D, una sección en T invertida. Muy bien, entonces, lo primero que tenemos que hacer para determinar esa distribución de esfuerzos, pues es analizar por estática la viga. Por esa razón es que ha sido tan difícil para muchos de ustedes entender y avanzar en estos temas, porque muchos de ustedes pues, no pudieron tener unas bases muy sólidas en estática con respecto al análisis de vigas. Entonces eso lleva a que, claro, pues entiendan todo el concepto de esfuerzos, pero cuando ya necesitamos aplicarlo, practicarlo, pues no puedo hacer nada porque si ustedes ven esas ecuaciones dependen todas de cosas de estática, en su gran mayoría, ¿ok? Entonces lo primero que tenemos que hacer es eso. Y ya después, pues miramos la distribución de los esfuerzos. Entonces para tal fin vamos a cerrar por acá y vamos a abrir. Tenemos aquí donde dice curso virtual, ejemplos y esfuerzo, flexión y cortante. Abrimos acá con P. Vamos a posicionarnos acá y vamos entonces a dividir nuestra pantalla de esta manera. Muy bien, entonces, ¿qué tenemos? Tenemos una sección rectangular y la parte de la estática la tenemos por aquí avanzadita. ¿Sí? Vamos a suponer que ya lo hicimos, que todo está bien, todo es muy juicioso. Tenemos entonces las reacciones, tenemos el diagrama de cortantes y tenemos el diagrama de momentos. Vemos por el diagrama de cortantes que justo en esta zona hay un momento máximo. Vemos entonces también que el diagrama de momentos que tenemos una zona de tracción en la fibra inferior y una zona de tracción en la fibra superior justo en la zona del voladizo. ¿Ok? Entonces acá esperamos tener curvaturas positivas, aquí curvaturas negativas. Entonces, cuando vamos a determinar la distribución de esfuerzos, tenemos que pararnos en una posición determinada. El ejemplo nos pide que por favor nos paremos para los esfuerzos normales a flexión en el momento máximo.
¿cierto? Entonces, ¿yo qué tengo que hacer? Calcular el momento y determinar dónde es el máximo. Pues resulta que el momento máximo absoluto, en este caso, es el de 245 que ocurre en esta distancia que tenemos aquí, ¿sí? Entonces, aquí ocurre el de 245 y justo ahí voy a determinar la distribución de los esfuerzos. Entonces, ¿qué es lo primero que hago? Recordar la ecuación. ¿Listo? Recuerden. Pienso, luego calculo. Pienso, luego calculo. Entonces voy a pensar, me piden los esfuerzos normales debidos a flexión. Claro, yo ya tengo una ecuación. La escribo. Menos mx por y sobre iz barra. De esa ecuación, ¿qué ingredientes me faltan? A ver, ya tengo el momento mx, ya tengo el iz bar. ¿Lo tengo? Sí. ¿Cómo lo calculé? Me es una sección rectangular y el momento de inercia con respecto a un eje X que pasa por su centroide o con respecto a un eje Z que pasa por su centroide es igual a BH cubo sobre 12. Entonces lo calculo. Entonces aquí esto está ok. Listo. Entonces luego falta la Y. Ay, la Y. Pero dice que la Y, el profesor decía que era la variable independiente, o sea que usted la puede poner a variar en toda la sección transversal. Entonces, a mí, ¿qué es lo que me interesa? El profesor también decía que el esfuerzo normal debido a flexión, el máximo ocurre en los extremos, en el top y en el bottom, que en este caso para el ejemplo es el punto A y el punto B. Entonces, pues yo voy a calcular precisamente para esos puntos. ¿Qué necesito? Determinar el eje neutro, muchachos. O sea, lo primero que tenemos que hacer es determinar el eje neutro. Y para determinar el eje neutro, bajo las características de la viga que estamos analizando, continua, homogénea, lineal, isótropa, prismática, recta, bla, bla, pues tenemos que ubicar el centroide. O sea que imagínense la preocupación tan grande donde usted no sea capaz de ubicar el centroide de esa sección transversal. O sea, no hay nada. No se puede hacer nada. Mejor dicho, no hay absolutamente nada de esfuerzo si usted no es capaz de ubicar el eje neutro. Eso es lo primero. Entonces ubicamos el eje neutro y miramos entonces arriba y abajo para la fibra top y la fibra boron cuánto valen los esfuerzos. Entonces para la fibra top, recuerden el menos, me da un esfuerzo de menos 30.63 megapascales a compresión. Efectivamente, como tendría que ocurrir, estamos aquí en curvatura positiva, o sea que arriba hay compresión. Y abajo en la fibra boron me da de 30.63 megapascales a tracción. Con estos dos datos yo puedo graficar mi distribución de esfuerzos en la sección transversal. Entonces, esta es la sección transversal y esto es lo que ocurre justo aquí, en esta sección de donde están los 245. En la parte superior hay una distribución lineal, en la parte inferior también la hay. Esa es la distribución de esfuerzos y eso se ve muy bonito, muchachos. Cuando ustedes eh, grafican esto en la longitud, ¿sí? Con sólidos, ustedes ven que pues esto tiene eh, mucha relación, ¿cierto? Con esos esfuerzos, esas trayectorias. Y ya, esa sería la distribución de esfuerzos a flexión. Es que es algo bastante sencillo, muchachos, ¿sí? Eso es todo. Ahora, la distribución de esfuerzos cortantes, pues ya hay que maniobrarle un poquito. Aquí, pues por cuestiones académicas, decidimos hacer la distribución de esfuerzos acortante de la sección transversal, pero todo con letras, con todo simbólico. ¿Por qué razón simbólico? Porque lo que queríamos era encontrar una receta de cocina. Como la sección rectangular es tan utilizada, pues hombre, encontrar una fórmula que nos diga de una manera rápida y simple o simplificada cuánto vale el esfuerzo máximo acortante en esa sección. Entonces, pues ese esfuerzo cortante máximo para una sección rectangular es igual a 3 medios de la fuerza cortante sobre el área. Aquí está toda la deducción, ¿sí? Mm, Quisiera mejor con el siguiente ejemplo que es numérico mostrarles el cálculo de ese Q y el cálculo de ese tau, ¿cierto? Porque aquí con tanta eléctrica creo que los enredo. Entonces, de esta deducción, lo más importante es entender que el esfuerzo cortante máximo de una sección rectangular es 3 medios del cortante sobre el área. ¿Y dónde ocurre? Ocurre en el eje neutro. Uf, ¿cómo es eso? Sí.
El esfuerzo normal debido a flexión es igual a cero en el eje neutro, pero el esfuerzo cortante en la sección tiene su máximo en el eje neutro. Y la distribución de ese esfuerzo cortante es una distribución parabólica, tal cual como ustedes lo ven allí. Obtenemos en efecto esa distribución. En los extremos, en la fibra TOP y en la fibra boron, siempre el esfuerzo cortante va a ser cero. ¿Por qué razón, muchachos? A ver, Juan Pablo, ¿por qué razón en los extremos el esfuerzo cortante es cero, mientras que el esfuerzo normal debido a flexión es máximo? Pues resulta y pasa que según nuestra deducción, en los extremos, en la fibra A y en la fibra B, no existe área por encima para equilibrar. No existe. Si yo me paro aquí, no hay un área por encima a la cual le estén llegando esfuerzos normales y que tengamos que equilibrar. No existe. Si yo me paro aquí, no hay un área por debajo a la cual tengamos que equilibrar, a la cual estén llegando esfuerzos normales. No existe. Como no hay nada para equilibrar, entonces los esfuerzos allí pues valen cero. Por eso es importante las deducciones y las demostraciones. Así ustedes, eh, así ustedes las odien. Pero es que es necesario, porque gracias a eso usted ya sabe que esa fuerza fue necesaria para equilibrar un área que había por encima de la fibra que yo quería analizar. Como no hay nada, pues entonces valen cero. ¿Sí? Muy bien. A ver si podemos hacer control Z a todo esto. Ok. Muy bien. Eso sería entonces con la sección rectangular. Yo sé que quedó un poquito chueco la explicación del cálculo del esfuerzo cortante, pero es que con tantas létricas no es tan chévere. Lo dejo para que estudien la demostración del Tao Max. Vamos entonces a mirar con la sección en T. Me encanta. Este ejercicio me encanta porque puede parecer muy sencillo, pero al tener la particularidad de que el espesor está cambiando, ya hace que tengamos que maniobrar un poco más. Muy bien. Entonces, lo primero que tenemos que hacer, chicos y chicas, es determinar el centroide y el iseta barra. Profesor, ¿y en el rectangular por qué no se hizo? Hombre, sí se hizo, pero es que como eso es tan sencillo, pues está, el centroide está en B medios H medios. Y el momento de inercia, pues mira que es BH cubo sobre 2. Pero aquí, como es una sección en T, entonces pues hacemos todo el cálculo así muy chévere. Y miren cómo calculamos el centroide. Aquí me permito hacer el promedio aritmético ponderado acumulado sin tabla, aunque aquí estoy aquí voy en contra de mis principios, porque pues solamente son dos figuras, pero si usted me pregunta, yo haría siempre una tabla, solamente por cuestión de orden, para evitar el toco. Entonces acá determinamos el centroide, ahí está, tan calculado desde el punto 00, siempre un origen, y aquí determinamos el iseta barra por medio del teorema de Steiner, muchachos, miren esto, muchachos, esto es fundamental, esta es la base para tener éxito en esto. Ahí tenemos entonces el momento de inercia, todo bien. Y aquí vamos a distribuir los esfuerzos. Entonces, siempre la formulita, muchachos, ténganla presente. Listo, entonces arrancamos. Lo primero, ubique el qué, el bendito eje neutro. Después de ubicar el eje neutro, se ubica la fibra top y la fibra boron. Ubica las distancias que hay a la fibra top y a la fibra boron, que esas distancias usted las obtuvo gracias a el cálculo del centroide. Y no se le olvide que para calcular estos esfuerzos, el Y o la Y tiene que tener signo para poder que el cálculo le refleje el estado de los esfuerzos. Entonces ustedes ven que acá, pues yo calculo en la fibra top y en la boron, pero también pues, ay, me da el caprichito de calcular una fibra B. Esta fibra B es importante porque es el cambio en el espesor del elemento. Por encima de B, la figura tiene este espesor. Por debajo de B, la figura tiene este otro espesor. Claro, para la distribución de los esfuerzos de flexión eso no tiene nada que ver, pero para la distribución de los esfuerzos cortantes sí, porque el T va a cambiar y si el T cambia, cambia el esfuerzo. Entonces aquí, palabras más, palabras menos, la zona de arriba está en compresión, la de abajo está en tracción, porque me ubiqué en el momento máximo.
Ahí como me lo piden, ubíquese en el momento máximo, me ubico en el momento máximo y se acabó. Ahora el ejercicio me dice, y los esfuerzos cortantes para la fuerza cortante máxima. Entonces los esfuerzos cortantes para la fuerza cortante máxima. Entonces yo vengo y me ubico donde esté la fuerza cortante máxima, que aquí la fuerza cortante máxima está justamente como por acá y vale 180. Entonces yo me voy a parar acá y voy a mirar cómo está la distribución de esfuerzos debido a esa cortante máxima. Entonces, como queremos calcular el tau, repito, escribimos la fórmula V, que es el cortante de 180, multiplicado por Q sobre IZ barra por T. En este caso, ¿cuánto vale en top y en boron? Cero. Entonces ya sabemos que ahí las parábolas estas que vamos a graficar, pues van a ser cero. Entonces acá los puntos entonces de interés van a ser en el centroide y en el punto B. Pero noten que en el punto B es necesario, se hace supremamente necesario eh, determinarlo por encima y por debajo. Tenemos acá, aquí vale cero en el centroide, uy, nos interesa, y en el punto B, pero en el punto B por arriba y por abajo. ¿Por qué por arriba, muchachos? Porque el T vale una cosa. ¿Y por qué por abajo? Porque el T vale otra cosa. O sea que en ese punto el diagrama de esfuerzo cortante va a tener una discontinuidad. ¿Ok? Va a tener una discontinuidad. Entonces, nos planteamos primero el tau en el punto B por encima. Y miren la fórmula. V, que es este 180.000, sobre IZ barra, que lo calculamos en el tablero anterior, llamémoslo así, multiplicado por el T por encima. Y el T por encima, pues es 300. Si yo miro la figurita, que la tengo acá, miren que por encima el T vale 300. ¿Listo? Ahora me voy a detener en el cálculo del Q. ¿Listo? Entonces, mire que yo cuando estoy calculando el esfuerzo para un punto, yo intento mantener la nomenclatura para referirme a que todas las propiedades son con respecto a ese punto. Entonces, ¿qué es el QB? Es el primer momento de área de el área que está por encima de ese punto B, ¿sí? Del área que tenemos que equilibrar en esa fibra B, ¿cierto? Entonces, esa área que tenemos que equilibrar en esa fibra B, pues la voy a llamar el área A'B, que es la que tenemos acá, área prima B. ¿Listo? Es esa que tenemos allí. Muy bien. Entonces, ¿a qué es igual ese QB? Va a ser igual al Y barra de esa área multiplicado por esa área. Entonces, ¿cómo obtengo el y barra de esa área? Pues por simple geometría, aparte. Usted ya sabe que esto es un rectangulito y que pues el centroide está en la mitad, entonces tiene la distancia total, esa distancia total la tiene porque usted ya sabe dónde queda el eje neutro, entonces a esta distancia total le va a restar este pedacito verde y entonces le va a quedar la distancia azul, que es la que necesita, o la distancia roja. Ya, por simple geometría. Entonces, dicho eso, calculamos el QB. Ojo con las unidades. Desde ayer estábamos diciendo, por favor, ya somos estudiantes o son estudiantes, ya casi rozando el título. Y es muy triste que no sepamos ubicar unas unidades, escribir unas unidades. Entonces, ojo con las unidades. Listo. El primer momento de área se dan a unidades a la 3, longitud a la 3. Entonces, en este caso, calculamos el primer momento de área para el punto B y viene que hacemos el cálculo tal cual. Entonces nos da 1.97 megapascales el esfuerzo cortante en ese punto. Si yo tomo ese 1.97 y lo vinculo con los esfuerzos que está soportando el área A'B y hago sumatoria de fuerzas en X, me tiene que dar igual a 0. ¿Ok? Se puede chequeo, lo pueden hacer ustedes si quieren, como adicional. Ahora, lo calculamos por abajo. Tenemos que hacer el cálculo por abajo. Entonces, el calculito por abajo, pues básicamente va a ser cambiándole el t. Entonces ya pasa de 300 a 100. ¿Y por qué 100? Ah, hombre, aquí está, 100. Pasamos de 300 a 100 y entonces ahí nos da como podemos evidenciar, un tau mayor. Porque en efecto nos estamos acercando a ese centroide.
Y también, pues porque como el espesor es menor y está en el denominador, pues va a aumentar el valor de ese tau. Y nos da entonces un valor de 592. Hasta ahí, digamos que todo es muy fácil. ¿Qué es lo que sucede? Cuando ya lo voy a calcular en el centroide, como me paré en una fibra que pasa por el centroide, entonces el área A' cambia. Y esa área A' ya no va a ser el área de un ¿qué? De un rectángulo, no, es el área de una pequeña sección en T, a la cual le tengo que determinar, en efecto, el valor de esa área, pero también le tengo que determinar el centroide de esa área. Entonces aquí hay que operar matemáticamente un poquito más. Sí, la ecuación del Q se mantiene, y barra por A, pero el área, ¿sí? La tengo que determinar a partir del área de esa sección en que, en T. Y el y barra lo tengo que determinar a partir de esa sección transversal en T que quedó allí. Pues el cálculo se puede hacer rápidamente también, pueden utilizar la tablita, aquí yo lo hice de una manera muy rápida, y obtuve el valor de AC' y obtuve el valor de Y barra A'. Con estos dos, simplemente hago la multiplicación para hallar el QC y vemos que ese QC pues tiene un valor que es mucho mayor o más grande que el valor de QB, lo cual me da a entender de que ese esfuerzo que va a ocurrir allí pues va a ser mucho mayor. Y básicamente aplicamos nuestra ecuación y encontramos en el centroide o en el eje neutro un esfuerzo de 6.51 megapascales. Cuando hacemos nuestra distribución, aquí con esos punticos, empezamos a unir los puntos, nos queda algo lo más de bonito, que es lo que ustedes pueden ver allí. En el punto B va a existir esa discontinuidad debido al cambio de el espesor. ¿Sí? Muy bien. Y eso sería entonces todo con respecto al cálculo de esos dos esfuerzos. Tal cual como cuando hicimos la introducción, dijimos, estos esfuerzos que presentamos acá hacen parte de una teoría clásica del análisis de vigas que surgió con la resistencia a materiales. Recordemos que la resistencia a materiales surgió a inicios del siglo pasado como una de esas soluciones de la época para tener un análisis más simplificado, un análisis alterno al de la teoría de la elasticidad. Sin embargo, todas estas teorías que son simplificadas se validan incluso también con la teoría de la elasticidad. Hoy en día, pues gracias a eh, eh, todo el desarrollo que tenemos de la teoría de la elasticidad, de las herramientas computacionales y de los elementos finitos, pues podemos obtener estas mismas distribuciones de esfuerzos por otros caminos y de seguro que llegaremos a resultados muy, muy similares. ¿Ok? Esto ha servido históricamente para diseñar, para analizar, para calcular vigas, todas las que usted quiera, y hoy en día también hace parte de ese catálogo de conceptos que los ingenieros y las ingenieras deben tener para hacer sus chequeos en el día a día. Por más de que ustedes utilicen, chicos, un software, lo más potente que sea, con lo último de lo último, estas formulitas tan sencillas, esta de tau igual a BQ sobre IZ barra por T y la otra de sigma es igual a menos M por Y sobre I, los pueden salvar, les pueden ayudar estas formulitas a tomar decisiones, a validar resultados, a tener la certeza de que lo que se está modelando en un software sea coherente con el fenómeno físico que se quiera representar. Así pues, entonces, damos por finalizado este módulo. Aquí les dejo las referencias